Hacia finales del 2025, Bolivia se encuentra, bueno, en medio de una tormenta perfecta. Dos crisis muy fuertes que, a primera vista, no parecen tener nada que ver, estallan al mismo tiempo. Y esto pone en jaque a las instituciones mismas del país. Así que vamos a meternos de lleno a desentrañar cómo un escándalo de corrupción gigante y una lucha por el poder regional están en realidad muy conectados. Imaginen la escena. Es 11 de diciembre de 2025. El ambiente en Bolivia ya está súper cargado políticamente. Y de repente, ¡pum! Las radios, las redes sociales, todo explota con un anuncio que literalmente paraliza al país. Y esa es la bomba. Con esa simple frase, el vicepresidente anuncia el arresto de un expresidente. Esto no es solo un movimiento de la justicia. Es una jugada política de un calibre enorme, que de inmediato nos hace preguntar. A ver, ¿qué tiene que pasar para que arresten a un expresidente? La respuesta, claro, no es nada sencilla. No se trata de una sola cosa, sino de una telaraña de acusaciones que se fue tejiendo por años. Y el centro de esa telaraña es uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia reciente de Bolivia. Ok, la primera pieza de este rompecabezas nos lleva al famoso Fondo Indígena. Una historia que arrancó con una promesa de desarrollo, de progreso, y terminó, según lo que se investiga, en un desvío de dinero a una escala masiva. La idea en papel era brillante, ¿eh? Tomar una parte de la enorme riqueza que le entraba a Bolivia por el gas, nada menos que el 5% de todos los ingresos por hidrocarburos, y usarla para cambiarle la vida a las comunidades indígenas. Era una fortuna destinada a crear oportunidades, se suponía. Y acá es donde uno se agarra la cabeza. Miren esa cifra. No estamos hablando de poca cosa. El daño económico, que se calcula según las fuentes, es de 925 millones de bolivianos, una cantidad astronómica que presuntamente jamás llegó a donde tenía que llegar. Y aquí vemos cómo funcionaba esta maquinaria supuestamente. Ojo, porque el esquema era sofisticado. Primero, se centralizó el control del dinero. Después, se desvió a cuentas privadas y se crearon proyectos fantasma. Pero lo más increíble es lo que le pasó a la persona que se atrevió a denunciar todo esto. Y esta comparación es que es brutal. Miren esto. Por un lado, Marco Aramayo, el que destapó la corrupción, enfrentó una persecución increíble, 256 juicios, y murió en la cárcel. Mientras tanto, Nemesia Chacoyo, una de las principales acusadas, según dicen las fuentes, estaría viviendo tranquilamente. Pero, ¿dónde entra el expresidente en todo esto? Bueno, la acusación es directa y es una bomba. Se alega que él, como ministro de Economía en su momento, fue quien dio la autorización clave para transferir dinero público a cuentas privadas. Prácticamente, habría abierto la puerta para el desfalco. Así que, como se imaginarán, la lista de cargos es gravísima. Esto no es un simple error administrativo. Las acusaciones van desde enriquecimiento ilícito hasta conducta antieconómica. Pintan un cuadro de una presunta corrupción sistémica desde lo más alto del poder. Pero esperen, porque mientras todo este lío por el dinero está explotando, hay otro incendio, otra crisis cocinándose. Y esta no tiene que ver solo con quién controla la plata, sino con quién tiene la autoridad para gobernar. Ahora vámonos para Santa Cruz, el motor económico de Bolivia. Aquí se está librando otra batalla, muy diferente pero igual de importante. Una pelea sobre la autonomía regional, un derecho que costó años de lucha social conseguir. Y aquí está el meollo del asunto, para que quede súper claro. La Constitución dice A. La electrificación rural es cosa de la región. Y punto. Pero de repente aparece un nuevo convenio que dice B. La región le delega ese poder al gobierno central. O sea, chocan de frente con la ley fundamental del país. ¿Y qué es eso de competencia exclusiva? Bueno, es simple. Significa que solo uno puede hacerlo. Es una tarea que la Constitución le da a un solo nivel de gobierno. No se comparte, no se presta, no se delega. Es, en teoría, un pilar de la autonomía. Esta cita, que viene del análisis de las fuentes, lo dice todo, ¿no? La idea de delegar algo que es exclusivo se considera un disparate legal, una acción que va totalmente en contra de lo que manda la Constitución. Entonces uno se pregunta, ¿por qué firmarían algo tan polémico? Bueno, la respuesta del gobierno regional es puramente práctica. Era esto o perder 42 millones de bolivianos, un dinero que era clave para llevar luz a comunidades que la esperaban por años. Pero del otro lado, la respuesta es un golpe sobre la mesa. Un momento. El pragmatismo o la plata no pueden estar por encima de la Constitución. La autonomía, dicen, no tiene precio.
no es algo que se negocia. Entonces, a ver, tenemos una crisis por corrupción y dinero, y otra por poder y autonomía. Parecen dos cosas distintas, ¿verdad? Pues, si empezamos a tirar de los hilos, vemos que los dos caminos nos llevan a la misma pregunta de fondo sobre cómo están las cosas en Bolivia. Miren el patrón que se repite. En un caso, el poder central se mete en los fondos regionales, en el otro, en las competencias regionales. En ambos casos se pone en duda el Estado de Derecho, y en ambos casos nos queda una pregunta muy incómoda sobre quién realmente rinde cuentas por todo esto. Y con esto llegamos al final. Porque más allá de los nombres y las cifras, lo que estas dos crisis nos muestran es una tensión fundamental, y la pregunta que queda flotando es clave para el futuro de cualquier democracia. Cuando las reglas se tuercen y el poder se concentra en un solo lugar, al final, ¿quién responde? ¿Quién rinde cuentas?